Hola a todos. Bueno, ha llegado el día. Parecía que no llegaba, pero hoy es el día. Vamos a hablar de la diáspora venezolana. Mis sentimientos, mis opiniones, mi manera de verlo. Hola a todos. Bueno, ha llegado el día, efectivamente. Yo, como he dicho en varios videos, porque le tengo prometiendo ese vídeo varios vídeos, a mí me cuesta mucho hacer este vídeo. Pero bueno, mira, ayer dije, lo voy a hacer hoy, pero pasé un día que dije imposible. Y como a mí me gusta grabar el vídeo el mismo día que lo publico por un tema, no sé, que así lo siento yo y así siento la energía y yo qué sé, son cosas mías, ¿no? Dije, mañana lo grabo y hoy amaneció lloviendo, el día está súper oscuro, o sea que este vídeo, yo que no tengo 3000 focos sino la luz solar, escasea de luz, pero si yo lo dejo para mañana, mañana pasa otra cosa. Entonces hoy es el día y hoy es el día y ya está. Yo quería hablar de la diáspora venezolana en mi modo de ver. O sea, obviamente todos tenemos unos sentimientos sobre eso, porque todos los que lo hemos vivido o lo estamos viviendo, cada quien tiene su historia y cada quien tiene su vida y cada quien tiene su manera de ver las cosas, eso está claro. Yo no puedo decir que mi manera de verlo es la mejor, mi manera de verlo es la peor, es la mía. Y la comparto porque una persona en Instagram me dijo, ¿por qué no hablas de eso? Bueno, y es un tema que para nosotros es muy delicado, es un tema que para nosotros es muy sensible, pero yo lo que menos quiero es herir la sensibilidad de nadie, que yo creo que no lo haré, porque los que lo vivimos, no, es difícil que podamos tener una forma de herir a alguien con algo que estamos viendo nosotros mismos, pero que sí, si algo que yo diga te sienta mal o lo que sea, pues me lo dices y yo si tengo que pedir disculpas, lo pido disculpas, que eso no es problema. Que mi intención no es herir ninguna sensibilidad ni herir una forma de pensar, es mi forma de pensar, es mi forma de ver las cosas. Yo, como expliqué en el vídeo pasado, yo siempre he pensado diferente, entonces bueno, yo tengo mis maneras de ver las cosas y por eso las comparto. Yo quería empezar un poco con cómo había sido, ya he contado bastantes cosas de mi vida, pero lo que yo quería contar hoy era que yo nací en una familia que luego con el tiempo hemos escuchado que éramos privilegiados. Yo estudié en el colegio, bueno, el colegio que tenía cerca de casa, un colegio privado, colegio de curas, que ya lo he explicado. Mis papás tenían una casa en la playa, vivíamos en una casa de 2 plantas. Ahora parece que eso fuera la gran cosa, pero en ese momento para mí no lo era. Simplemente había nacido ahí ya. Viajábamos y teníamos muchas cosas, lo que queríamos. Mi mamá era muy austera con muchas cosas, pero con otras no. Sí que nos enseñó desde pequeños como el valor de las cosas. Nosotros no éramos niños ni que desperdiciáramos comida, ni que desperdiciáramos cosas. Siempre, pues, de alguna manera nos enseñó el valor que tenía todo, porque aunque teníamos todo, también éramos muy responsables y éramos muy exigidos, digamos. Entonces era como, aquí no hay nada regalado, que es que yo soy, no, sino que todo se conseguía con esfuerzo, aunque no fuera el esfuerzo de nosotros. Lo explico esto por qué. Porque cuando hablaba de la familia privilegiada y yo no sé cuánto, esa fue en la que nací yo, pero esa no fue en la que nacieron mis padres. O sea, yo tuve esas posibilidades porque mis papás habían estudiado y habían trabajado mucho. No era que éramos ricos de cuna, que está bien, que puede ser rico de cuna, pero nosotros no lo éramos. O sea, mi papá era una persona muy humilde, el mayor de sus hermanos que estudió medicina, que yo recuerdo que mi papá salía a las 7 de la mañana y llegaba antes de las 9 de la noche, no llegaba. Trabajaba en varios hospitales, era cirujano, bueno, es cirujano, pero obviamente ya no ejerce, ¿no? Era cirujano, se la pasaba operando, bueno, salía de madrugada a guardias, yo eso lo recuerdo cuando era pequeña. Mi mamá, en cambio,
su familia no era una familia rica, es decir, la familia de mi abuela no era una familia rica, pero mi abuela hizo mucho dinero. Pero hizo mucho dinero, ¿por qué? Porque mi abuela era una comerciante de margarita que viajaba por todo el país comprando y vendiendo mercancía. Entonces, mi mamá sí que creció en una casa con muchos lujos y con muchas cosas, pero creció sin su mamá. Es decir, que también venía de una familia privilegiada, pero no porque le hubieran regalado nada o porque hubiera heredado nada, que también hubiese estado bien, pero que no era el caso, sino que a costa de no tener a su mamá presente. Y todos sus hermanos sufrieron la ausencia de su mamá. Y todos ellos pasaron las consecuencias de no tener a su mamá. Todos sufrieron por ello. Pero bueno, tenían todo. O sea, mi mamá, mi abuelo la obligó a estudiar medicina, porque también en esa época era un tema complicado. Y mi mamá, como al meterse en esa carrera, se dio cuenta que es que eso no lo puedes estudiar obligado. Dijo, yo no quiero que se muera nadie en mis manos, y estudió psiquiatría para que no tuviera que enfrentarse con muertos y cosas. Se enfrentó con otras cosas. Pero bueno, mi mamá hizo posgrado, mi mamá trabajaba. No trabajaba igual que mi papá porque es que un cirujano trabaja mucho más, pero mi mamá trabajaba en el Valle, que es como una parte de la ciudad de Caracas, que quien la conozca ya sabe, pero quien no la conozca es un barrio humilde, digamos, de la ciudad de Caracas. Ahora me imagino que es un desastre, pero en ese momento ella trabajaba para el sector público, o sea, para la sanidad, y era especialista en mujeres con problemas con niñas y adolescentes. Entonces ella se especializó y trabajaba para los demás, aunque no era probablemente el trabajo de sus sueños, ¿no? ¿A dónde llego yo con todo esto? Que yo nací en una familia privilegiada, pero que no era privilegiada, es que se habían ganado un sitio, habían trabajado mucho para que nosotros estuviéramos ahí. Y nosotros le pagamos con la misma moneda. Nosotros estudiamos todos carreras, trabajamos mucho, nos hicimos un camino todos y todos salimos adelante. O sea que tuvimos más oportunidades que los demás, sí, seguro. Que muchos otros, seguro. Pero no era regalado. Era a costa de mucho trabajo. Y nosotros apreciamos eso porque yo recuerdo a mi papá todo lo que trabajaba. Y algunas vacaciones y algunas cosas que mi papá no iba con nosotros porque tenía guardias, porque tenía cosas. O sea que la cultura de trabajo para nosotros era muy importante. Y la cultura de estudio, sobre todo, para nosotros era muy importante. Porque eso fue lo que nos enseñaron. Yo tuve la suerte de tener dos padres profesionales, dos padres que apreciaban lo que era estudiar, lo que era trabajar, etc. Y que nos los enseñaron también. Entonces, cuando nosotros crecimos, claro, yo no voy a entrar en temas de política porque es que en realidad no tengo manera de entrar. O sea, no tengo manera de entrar a la parte política porque es que no tengo nada que aportar. O sea, entonces para yo decir algo bueno, pues no voy a decir nada. Ocurre el fenómeno, que eso sí es importante, cómo marcó nuestras vidas, es cuando ganó Chávez en el gobierno, que empezó todo a cambiar. Yo recuerdo que mi hermano se fue a estudiar posgrado en Estados Unidos en el 98, si yo no me equivoco. Yo creo que sí. Y desde ahí nunca más volvió. Sí volvió alguna vez, pero tuvo que volverse a ir porque, claro, es que después que tienes tantos años viviendo afuera, ya no se adaptaba a la cultura y luego ya se había casado. Bueno, al final es que se volvieron a ir y ahí ya se quedaron, ¿no? En Estados Unidos. Él había estudiado en Estados Unidos y luego, bueno, se fue con su esposa y tal, e hizo su vida en Estados Unidos. Entonces, yo recuerdo que yo tenía un muy buen trabajo, tenía muy buen sueldo, ya había estudiado un posgrado. O sea, yo estaba en una situación, digamos, buena dentro de los escalafones profesionales, digamos. Porque otra cosa que también es muy importante, que quien no conoce cómo era la cultura venezolana de ese momento, si tú trabajabas en un banco, por ejemplo, y tú de no pasar inglés te sacabas un título de inglés, tú tenías derecho a que te subieran el sueldo en un porcentaje, porque entrabas como por estrato. Si tú tenías un posgrado tenías derecho a más sueldo, si tú tenías... O sea, la cultura del mérito, la cultura de los estudios también era valorada en el trabajo. Probablemente no en todos los trabajos, pero a nivel profesional... Perdón. Ay, menos mal que si no, no me dejas el vídeo esto. Perdón. La cultura del estudio también era muy valorada en el trabajo. Entonces,
nosotros teníamos por lo menos los de mi generación, los de mi entorno, teníamos esa cosa americana de competir, de estudiar más, de prepararte para luego ganar más dinero o hacer más cosas o tener más cosas, etc. O sea, que no era que nos regalaban las cosas, era que teníamos que trabajar las cosas. Pero bueno, pero que si tú trabajabas conseguías algo. Entonces luego, por cuestiones de personales que no tenían nada que ver, por cuestiones de pareja y eso, yo emigro a España. Yo emigro a España en el 2008, o sea, es decir, hace 10 años. Yo en enero hago 11 años. Yo me fui en una época que era distinto todo. O sea, yo no me fui huyendo. Yo me fui porque quise. Es decir, a mi novio yo no lo podía traer a Venezuela. Era lógico, en Venezuela yo no podía decirle a alguien que viniera porque para cualquiera que tuviera dos dedos de frente sabía que esto se iba a la porra y que no había futuro. Al menos no como en Europa. Entonces yo tomé esa decisión y me fui. Antes de irme yo ya se había ido mi hermana a estudiar a Argentina, no, a trabajar a Argentina. Ya ella se había ido una época a México y luego se fue a Argentina y después entonces me vine yo aquí. Es decir, que mi mamá tenía a un hijo en Estados Unidos, a una hija en Argentina y a su otra hija en España. Como muchos padres hoy en día, venezolanos. Entonces, bueno, yo emigré y en el transcurso de estos 10 años todo ha cambiado, a peor. Muchas familias se han separado, muchas familias se han perdido de la cotidianidad de la vida, muchas familias han crecido sin familia. Todas las familias que hemos hecho vida en el exterior, siempre, a menos que tengamos la suerte, como tienen mis hermanos, por ejemplo, de estar en la misma ciudad, que ahora mi hermana vive en Estados Unidos también. Bueno, no viven en la misma ciudad, pero viven cerca, a 20 minutos cada uno. Entonces, a menos que tengas esa suerte, que tus hijos se puedan criar con sus primos o que tú puedas estar con tus hermanos o con tus papás, que ahora también por suerte ellos tienen a mis papás allá. De resto, los que hemos vivido fuera nos hemos conformado con hacer nuestras propias familias, tener familia de amigos, que los amigos al final fuera del país se hacen familia, y más, bueno, los que tienen amistad. Yo tengo la suerte de tener aquí a mis hermanos, que son hermanos de eso, de amistad. Pero bueno, pero que hemos aprendido a trabajar en cosas que no es lo que hemos estudiado, hemos aprendido a improvisar, porque si una cosa tiene la cultura, a mí me da muchísima rabia cuando me dicen, no, es que los venezolanos son flojos, es que los venezolanos son tal. Nosotros crecimos en una cultura en el que nos despreciamos mutuamente constantemente. Y yo he sido una dura contraria a esa postura. Yo recuerdo que yo iba a la universidad, a las 7 de la mañana empezaba clases en la Universidad Católica, que estaba al otro lado de la ciudad de mi casa, y yo salía a las 6 de la mañana para poder llegar a las 7, y a veces tenía que salir antes si tenía examen, y a las 5, 5 y media, 5:45, había camiones y gente en la calle trabajando ya. Y que seguramente venían de sitios, que no era que estaban saliendo de Caracas, era que venían de sitios y que atravesaban Caracas. O sea, que tenían muchas horas trabajando. Que nadie me venga a decir a mí que los venezolanos somos esto o somos lo otro. Porque no es verdad. O sea, no es verdad. Lo que sí es verdad es que nosotros hemos crecido en una cultura de crisis constante, por lo cual en nuestro ADN está hecho para trabajar en función del entorno a la velocidad del rayo, lo más rápido posible. Si te encuentras un obstáculo, le das la vuelta y vuelves y sigues. Y si te encuentras una adversidad, pues le buscas el tal, porque hemos crecido en crisis. Entonces, en crisis tú desarrollas un nivel de velocidad y un nivel de improvisación y un nivel de resolutivo que no tienen otras culturas. Yo recuerdo cuando yo vine aquí, que yo llegué en el 2008, que empezó la crisis financiera. Parecía local, pero en realidad era mundial. Aquí, hasta muchos años después, no entendieron el sistema de la crisis y se hundieron en la miseria por muchos años porque no tenían cultura de crisis, no tenían cultura de velocidad.
nosotros atajamos las crisis de esta manera, que te ponen una ley que te hace no sé qué, tú le das la vuelta, raca, al día siguiente ya tienes una solución. Nosotros somos así, tenemos eso en el ADN. Entonces, los que hemos vivido afuera, yo quiero separar por necesidad los que hemos salido del país en épocas un poco mejor que los que han salido ahora, porque el fenómeno es completamente distinto. Los que hemos salido antes, me estoy refiriendo a mi caso y a casos como yo, pues hemos aprendido a improvisar, hemos aprendido a trabajar en lo que sea. Es verdad que muchos venezolanos tenemos una es que no es cultura, porque tampoco es cultura, pero esta cosa de somos buenos, somos tal, pero es que nosotros crecimos en un país que era una maravilla y que era rico y que nosotros nos creíamos la última pizzicola del desierto porque aunque no lo fuésemos vivíamos como tal, o sea, teníamos muchos privilegios, todos, por vivir en ese país, porque era una tierra rica, porque era una tierra fértil, porque era una tierra hermosa, o sea, tenía todo y los teníamos todo. O sea, eso nadie nos los inventó, eso nosotros teníamos todo. Pero claro, llevar esa cultura afuera, pues si tú no sales con una mentalidad de bajar la cabeza no es, pero de humildad, de abrir tu mente a lo que viene, porque lo que viene no es lo que tú tenías, es otra cosa. Si nosotros no lo hacíamos de esa manera, pues nos íbamos a llevar un golpe. Mucha gente salió del país, se arruinó afuera en cuestión de nada y tuvo que volver. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que significaba emigrar, que era sacrificio total hasta que tú más o menos controles la situación. No todo el mundo tuvo esa suerte, algunos lo siguen intentando, otros que no, pero bueno, lo que quería decir era que nosotros en estos años hemos aprendido, yo puedo decir por mí, yo he aprendido tantas cosas, pero tantas, yo he tenido tantas oportunidades de crecer, de aprender, de evolucionar, yo creo, que el otro día estábamos hablando, yo estoy en un club que se llama el Venezuelan Business Club, que trabaja para unir a venezolanos, a la comunidad venezolana de empresarios, donde estamos nosotros en Barcelona. Y hablábamos de ese fenómeno de, bueno, en un petit comité ahí de la gente, y yo decía, o sea, a ver cómo lo explico. Lo que yo decía en ese momento, que ahora lo voy a explicar, yo lo que decía en ese momento era, yo creo que yo no cambiaría lo que yo he vivido. O sea, yo creo que yo no volvería a la época en la que yo me fui queriendo que esa época fuera distinta y poderme quedar ahí. Yo no cambiaría lo que he vivido. Yo he aprendido muchas cosas y yo soy tan feliz ahora que no me imagino mi vida de otra manera. Y creo que tengo mucha suerte. O sea, de haber vivido todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, porque también he vivido muchas cosas malas. Y he vivido momentos muy duros y muy difíciles. Pero por suerte tengo una personalidad que yo le sonrío a todo. Y entonces, bueno, esto está que sube y baja la luz, lo siento, ¿eh? Pero es que es la luz del sol. No sé, no pasa otra cosa. Yo le sonrío a todo y yo cada día me levantaba con y estaba en una realidad dura, porque a mí me ha tocado difícil. Seguramente no más difícil que otros. Pero bueno, pero a mí, a mi grado, en mi estándar ha sido difícil. Pero bueno, pero he aprendido mucho y no lo cambio por nada. Yo creo que soy una persona completamente distinta a lo que era cuando salí. Otra persona. No podría probablemente volver allí porque no entendería, o sea, ya no es mi cultura. Es que todo cambia. Yo veo a las personas que llegan ahora y tengo muy pocas cosas en común, porque es que son 10 años, es que no es poco. No tenemos cosas en común, o pocas, digamos, porque quizás si paso más tiempo con esas personas me doy cuenta que sí, porque al final la esencia es la misma. Pero he tenido tanto bagaje, tanto aprendizaje, ya que me ha cambiado la personalidad, me ha cambiado la forma de ser, me ha cambiado lo que yo era. O sea, soy otra persona, está claro. Entonces, yo creo que lo que nos ha tocado vivir tiene tantos matices y tiene tantas aristas, pero en mi caso yo no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Siento que
Hemos tenido la oportunidad de aprender, hemos tenido la oportunidad de formar familia, de darle un futuro a nuestros hijos, de hacer tantas cosas que cuando la gente sale del país y luego se encuentra con esa tranquilidad de vivir en otro lugar en el que, bueno, es más seguro, tienes más estabilidad, en el sentido de que te encuentras la comida en el sitio en el que vas, en el que sabes que aunque pase una moto por el lado no te va a pasar nada, en el que tú vas caminando por la calle y no tienes que ir volteando, o sea, que no, eso ya, pues sí, uno tiene lo mínimo de alerta como tiene que tener todo el mundo en todas partes del mundo, pero no es lo mismo, no es ese nivel de estrés y ese nivel de miedo y de angustia con el que vivíamos allí, pues eso no, cuando la gente ve eso, claro, es que vale la pena, o sea, la pena que hemos pasado la vale porque es para mejor. Entonces, eso es diferente a los que vienen ahora y a los que están saliendo caminando de las fronteras. Yo a mí, cada vez que oigo y cada vez que veo y cada vez que entiendo la realidad de las personas que están viviendo para irse de sus casas de esa forma, para dejarlo todo, para irse caminando a atravesar el mundo, no puedo evitar que se me arrugue el corazón. Se me arruga el corazón porque sé que tiene que ser una situación muy dura, que tiene que ser una experiencia muy dura, que tiene que haber un nivel de desesperación tan alto para dejar hijos, para dejar familia y buscar sobrevivir. Es lo que nos ha tocado vivir. Si crees en lo que creo yo, que es que nosotros hemos pactado nuestra vida y nuestros aprendizajes antes de venir, entonces tendrás consuelo, en el sentido de todos hemos pactado lo que estamos viviendo, y lo estamos viviendo bien o mal, ya depende de nosotros, pero el aprendizaje lo hemos pactado nosotros. Entonces, yo creo que esas personas que han hecho esos sacrificios y que están viviendo esas situaciones tan duras y tan desgarradoras, porque es que tienen que hacerlo, ellos han pactado eso. Y más adelante, ahora no seguro, pero más adelante se darán cuenta de lo inmensa de la proeza que han hecho y de lo mucho que ha valido lo que han hecho, que seguramente es lo que les ha salvado la vida. Hay que tener fe de que eso que estamos viviendo, esto que estamos viviendo, es para bien. Hay que buscar qué es lo que estamos aprendiendo, por qué tenemos que criarnos separados de nuestras familias, ¿por qué? ¿Cuál es el aprendizaje de eso? Yo lo que he aprendido es a apreciar, bueno, aprendí muchas cosas, pero quiero decir, una de las cosas es apreciar fíjate, a ver cómo te lo explico. Lo voy a poner un ejemplo. Yo me encuentro con mi mejor amiga de toda la vida, que vive en Orlando, y yo me siento con ella. Yo creo que debe ser 3 años que no la veo, más o menos. Sí, porque David tenía 4, me parece, sí, debe ser 3 años. Y la última vez que la vi también habían pasado seguramente 3 o 4 años, no lo sé. Y nosotros nos sentamos a hablar y parece que el tiempo no hubiera pasado. Es como si nos sentamos ayer. Yo me siento a ver, ahora tengo la suerte de ver a mi amiga Vanessa cada 6 meses. Pero antes, que pasaba mucho tiempo, nos sentábamos y era como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me siento con mi hermana. Yo con mi hermana hablo todos los días, pero yo me siento con mi hermana en su casa, a hablar tonterías, a desayunar, a lo que sea, cuando voy ahí en Navidad. Y es como si hubiésemos pasado, no nos hubiésemos separado nunca. Igual me pasa con mis amigas del colegio, que las vi el año pasado. Aunque tengamos siglos sin vernos, yo a mis amigas del colegio tenía siglos, yo creo que desde que me había casado, por lo menos 10 años sin verlas. A una de ellas, a la otra la había visto el año anterior. Pero también me había pasado que tenía 9 años sin verlas el año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos las mismas almas, que somos las mismas personas, que nos queremos igual a pesar de la distancia,
que nos queremos igual como si viviéramos juntos. Entonces, eso tiene que darnos un aprendizaje, eso tiene que decirnos, oye, que es que trascendemos la distancia, trascendemos el tiempo. Aunque tú no veas a tus hermanos en 3, 4 años, yo recuerdo que yo la primera vez que volví a casa, me parece que habían pasado 3 años que yo volví a mi casa. Y yo volví a mi casa y era como si nunca me hubiese ido. Somos tan perfectos como almas que trascendemos la distancia, trascendemos el tiempo. La energía sigue ahí conectada. Tú sigues conectada con tus personas, con tu gente, mucho más allá de la distancia, pero mucho más allá y mucho más allá del tiempo. Tenemos que aprender eso. Oye, yo creo que eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que apreciar. Porque, a ver, que es importante que tú tengas ese aprendizaje en el tiempo. Las personas que están, yo creo que todos somos responsables de todos. Ya lo expliqué en el video de globalización, que veo que no lo han visto mucho, pero bueno, ahí está. Todos somos responsables de todos. Todos somos responsables. A mí me molesta mucho cuando oigo es que tenemos lo que nos merecemos, los venezolanos por los gobiernos que hemos tenido. No, señores, no. Ninguno de nosotros nos merecemos ni pasar penurias, ni vivir en sufrimiento, ni nada de eso, porque el universo es abundancia y todo es abundancia para nosotros. Es lo que nos tocó vivir, porque lo elegimos así. Yo no voté por Chávez ni voté por ninguno de ellos y seguramente que yo hubiese hecho las cosas diferentes, pero eso fue lo que me tocó vivir. Eso me trae un aprendizaje, bueno, malo, regular, pero trae un aprendizaje. ¿Cómo me lo tome yo? Bueno, esa es mi decisión. Entonces a partir de ahí será de una manera o de otra, muy buena o muy mala. Ese es el punto. Al final esa es la esencia con la que yo quiero que te quedes. Quiero que te quedes con que hemos elegido esto, que tenemos que encontrar el aprendizaje de esto y mientras antes lo encontremos mejor, porque entonces evolucionaremos más rápido y viviremos con más tranquilidad, porque eso te da consuelo. Si entiendes que esto es lo que has elegido vivir y lo que todos hemos elegido vivir. Nosotros no estábamos en un país en guerra como en Siria o como una hambre crónica como en África. Nuestro fenómeno es distinto, pero al final es un fenómeno de éxodo igual, como han pasado éxodos tantas civilizaciones en la historia de la humanidad. No somos ni las primeras, ni los únicos, ni los peores, ni los mejores. Tenemos es que ni es suerte, ni es mala suerte, ni es o sea, nuestro fenómeno, el fenómeno de las personas que están saliendo ahora, porque el de nosotros no, los de ahora, de ser considerados éxodos a nivel internacional. ¿Alguien se lo hubiera imaginado? Yo nunca me lo hubiera imaginado. Pero bueno, es que hasta ahí hemos llegado. Yo creo que todo tiene un fin, todo ciclo tiene fin y lo único es que si tenemos que aprender eso, uno, que le hemos elegido, dos, que trascendemos el tiempo y la distancia, también tenemos que elegir qué energía aportarle a eso. Yo recuerdo cuando hubo las manifestaciones, me parece que en el 2014, que murieron muchos chicos, que fue la época que murieron como 100 personas en 100 días más o menos. Me perdonan si no me sé el año, pero es que yo con los años soy terrible. No, entonces 2014 no puede ser, tiene que ser 2016, porque yo ya hacía Reiki. O 2016, 2016, ay, mira, no sé, perdón, de verdad, perdón, mil perdones. Pero yo lo que recuerdo era que yo trabajaba con Reiki y yo veía el mapa de Venezuela y lo veía gris oscuro, como con humo. Y yo trabajaba con el Reiki, lo ponía blanco y se volvió a poner gris. Y lo veía blanco y lo ponía yo blanco, transmitiendo energía blanca y lo volvía a ver gris. O sea que allí hay un cúmulo de energía y un cúmulo de trabajo de energía negativa y de magia negra y de esas cosas muy duro. Tenemos que aliviar nuestras palabras también. No podemos seguir maldiciendo, no podemos seguir
emanando energía negativa a ese lugar, porque las energías negativas se construyen, es decir, se vuelven obra. O sea, si tú piensas, a ver cómo esto va a empeorar, esto va a empeorar, esto va a empeorar, esto va a empeorar. Si ese es tu pensamiento, esa energía se llama egregor, o sea, eso se le llama. Esa energía se condensa y hay alguien que la coge y la construye y la hace materia y empeora. Entonces, tenemos que cambiar un poco la mentalidad de cómo pensamos en nuestro país y cómo pensamos en lo que hemos vivido. Hay que reconciliarse con eso, porque es lo que hemos elegido y eso es lo que nos ha tocado vivir. Y dependiendo de cómo lo quieras vivir, será mejor o peor. Yo tengo pacientes en todas partes del mundo y todos con los que he hablado, que he hablado mucho, todos están echándole pichón, echándole pierna, trabajando duro, trabajando de noche, trabajando de día, trabajando en cosas que no son lo suyo, levantando su familia. Ese es el espíritu de nosotros. Quedémonos con eso. No nos sirve de pobrecito de nosotros, o sea que no. Lo que nosotros estamos viviendo lo hemos elegido, entonces vamos a sacarle provecho, vamos a aprender de eso, todo tiene un sentido. Si se lo buscas, si te estudias a ti mismo, si te estudias la situación en la que estás, cómo la has vivido, tiene sentido. Muchas personas que no son tan fuertes, que se han quedado en el camino, pero también lo han elegido así. Es que cuando crees en eso, cobra todavía más sentido. Estamos aquí para aprender. Los aprendizajes no son fáciles. En muchos sentidos no son fáciles, pero lo que siempre te digo, depende de cómo tú te lo tomes. Si tú quieres vivirlo a los golpes, pues recibirás todos los golpes del mundo. Si tú le dices al universo, yo quiero aprender desde el amor, entonces aprenderás desde el amor, porque el universo es toda abundancia y te otorga todo. No hay nada más que pedirlo. Entonces, nos quedamos con esto. Vamos a quedarnos con esto. El fenómeno de la diáspora venezolana es un fenómeno que a muchas familias le ha causado muchas tristezas, muchas penurias y mucho dolor, pero vamos a transformar eso, vamos a aprender de eso. Los que estamos viviéndolo, nuestros padres, para nuestros hijos, vamos a aprender de eso. Vamos a transformarlo en energía positiva. Vamos a trabajarlo desde el amor. Vamos a aprender de ello. Lo hemos elegido así. Es lo que nos toca vivir. Vamos a sacarle provecho. Vamos a tratar de ver las cosas positivas cada día. Una cosa positiva del día. Mañana será otro día. Y así, y día tras día. Una cosa positiva del día. 2 cosas positivas del día. ¿Sí? Y no sigo porque veo el tiempo que tengo aquí hablando. Y Dios mío, qué angustia. Bueno, el siguiente vídeo ya no va a ser de reflexiones profundas de nada, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un signo del horóscopo, vamos a hacerlo algo más ligero, algo más light, porque mira que lo que me ha costado a mí hacerlo. Pero mira, estoy tranquila, estoy contenta, no me siento mal, o sea, pensaba que podía ser peor. Bueno, entonces, quedamos así, ¿de acuerdo? El siguiente vídeo es más tranquilo. Por favor, si te gustan estos vídeos, revisa mi canal de YouTube. Hay muchos, pues, millones no, pero hay muchos. O bueno, a mí me parece. Seguramente tienes algo que aprender ahí. Suscríbete a mi canal si quieres que te llegue, le das a la campanita para que te avise, dale me gusta si te gusta. Por favor, dime tu punto de vista, dime qué piensas tú, dime cómo lo ves. Escríbeme algo, que seguramente algo aprendemos tú y yo. Y si crees que esto puede ayudar a alguien, compártelo. Y así difundimos el mensaje. ¿Vale? Bueno, te mando un beso inmenso. Te deseo un maravilloso día. Que la lluvia limpia las energías, quita todo lo malo. Así que si está lloviendo donde estás tú, disfruta de la lluvia. Pídele que te limpie todo, que te traiga todo bueno. Y nos vemos en el próximo vídeo.